Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue desde Boquerón. Boquerón se vino a Sucre para conocer la realidad de lo que viene pasando en este departamento, para entrevistar a compañeros que vienen siendo parte de la realidad política nacional, que tienen una lectura y algo para decir sobre su territorio y también sobre lo que viene pasando en el país. Estamos en esta ocasión con Marvin. Marvin, muy buenas noches. Hola Tupac, buenas noches, te agradezco bastante el espacio, la invitación para poder proyectar un análisis a nivel nacional para todos los jóvenes que siguen este canal Boquerón, que se está convirtiendo en un canal muy importante y que está dando una nueva configuración de análisis, de transversalidad, de intersectorialidad. Y pues para los que no me conocen, soy Marvin Murguía, militante de lo Nacional Popular. Hemos invitado a Marvin justamente para que nos comparta tres cosas. La primera, cómo él ve la situación de Sucre y de Chuquisaca desde su realidad local, para ver cómo él desde este territorio de Bolivia ve el país, ve lo que viene pasando a nivel nacional en nuestro territorio y finalmente para plantearnos qué hacer. Entonces, Marvin, comienzo. ¿Qué viene pasando en Sucre? ¿Qué viene pasando en Chuquisaca? ¿Cómo ves tú la realidad política del departamento? Mira, el caso de Chuquisaca lo vamos a dividir en dos aspectos: Sucre como ciudad y Chuquisaca como departamento. Sucre de un tiempo a esta parte viene sufriendo una serie de despolitización del sector político en virtud de que no puede tener la capacidad de reivindicar las necesidades históricas que tiene Sucre, no solamente por ser capital del estado, sino al mismo tiempo para poder reivindicar las necesidades que tenemos como ciudad y como departamento, porque de un tiempo a esta parte, o qué digo, desde hace bastantes años, los políticos sucrenses consideran que Sucre es Chuquisaca y no son los 29 municipios. Y esa es una debilidad tan palpable, tan real, que me hace pensar de que el departamento necesita una reactualización, no solamente de actores políticos, sino al mismo tiempo necesita una reivindicación regional, una narrativa regional, un discurso regional, no para ir y pelear con La Paz, no para ir y pelear con Santa Cruz, sino para poder hegemonizar un discurso político que le permita proyectarse a Sucre para el resto de las provincias y le permita proyectarse o permita proyectar al departamento de Chuquisaca para el resto del país. Entonces, si te entiendo bien, Marvin, tenemos un campo político en Chuquisaca que reduce las demandas del departamento a la ciudad capital, en el caso de Sucre. A la mínima expresión. Y que aún en esta reducción ni siquiera es capaz de recoger las verdaderas reivindicaciones de la gente. O sea, son dos problemas: reducir el departamento a la ciudad y no captar las demandas que vienen desde los sectores populares y desde las nuevas necesidades. Es así, Tupac. Mira, básicamente el departamento de Chuquisaca tiene dos debilidades fundamentales. La primera, los límites interdepartamentales. Tenemos problemas de límites con el departamento de Tarija. Hasta hace poco hemos tenido un problema de límites con el departamento de Santa Cruz por la pérdida de Incahuasi. Sin embargo, pese a estas vicisitudes de orden institucional, orgánico y cívico, las autoridades aún no proyectan un desarrollo para el departamento en función a las verdaderas necesidades, sino en función a las necesidades históricas, según ellos. ¿Cuáles son esas necesidades históricas? Hoy, miércoles 5 de noviembre, nos conformamos con la entrega de credenciales al presidente electo Rodrigo Paz y al vicepresidente electo Edman Lara como un acto de reivindicación nacional, haciendo recuerdo, al resto del país de que Sucre es la capital, pero todos sabemos que es la capital. Y a esto voy a endosar la segunda debilidad del departamento: no existe un horizonte predictivo que nos permita crecer como sucrenses y que nos permita crecer como chuquisaqueños. Un ejemplo claro: Chuquisaca no es un departamento vertebrado. Si tú vas al departamento de Potosí para llegar por decirte, a un santuario, o para llegar sin lejos a las aguas termales, llegas a las aguas termales por una carretera asfaltada. Para llegar al municipio de Sopachuy de este Sucre pasas por un camino asfaltado, y para ingresar al propio municipio de Sopachuy y bailar chuntunquis, que pronto lo van a hacer, pasas por un camino empedrado. O sea, tenemos esas dos diferencias cualitativas tan profundas en el departamento que todavía
los políticos que son actores transitorios, y les digo transitorios porque tengo la esperanza de que todo esto va a amalgamar una nueva, o va a tener una nueva camada de políticos que van a pensar lo que ahora tú y yo estamos analizando en esta cafetería, y que creo que va a ser muy fundamental porque nos jugamos los siguientes 5 años de desarrollo en el departamento. Mientras unos están pensando en el pacto fiscal, que yo lo veo improbable porque se necesita una buena coalición parlamentaria para modificar la ley marco de autonomía 031, ¿no? Donde Santa Cruz tiene mucho que ganar, pero departamentos como Chuquisaca, que son pequeños y están reducidos a la mínima expresión en tanto población y en tanto desarrollo, no van a poder plantear en el Consejo Nacional de Autonomías la necesidad urgente de dar mayores recursos económicos al departamento de Chuquisaca, como también a Potosí o Tarija, pero me pongo en el aspecto del departamento de Chuquisaca, en tanto compensaciones territoriales, porque desde que Chuquisaca nace como departamento, empieza a perder territorio. Hace poco con Santa Cruz hemos perdido el Incahuasi, estamos a punto de perder Tihuipa Estación con el departamento de Tarija. No existe una demarcación en el paralelo 21 y tenemos esas debilidades. Entonces, Chuquisaca, ¿cómo va a proyectarse o qué propuesta va a llevar al pacto fiscal? Es decir, compensaciones de orden económico por pérdida territorial, reivindicación histórica, o simplemente un discurso demasiado efervesciente en lo que viene a ser el orden político, es decir, Sucre es la capital y por eso nos tienen que dar mayores aportes económicos. Me parece importante lo que visibilizas, Marvin, con relación al resto del país, porque entonces encontramos una cantidad de demandas no atendidas, no visibilizadas de lo que viene pasando en Chuquisaca, en materia de conexión vial, en materia de límites, en materia de un horizonte productivo, identitario, que quizás otros departamentos lo tienen trabajado por diferentes realidades topográficas, por la propia conformación demográfica del departamento, por la propia conformación productiva, y que quizás algunos han tenido también mayores facilitaciones en ser, como por ejemplo La Paz, parte del eje troncal. La Paz tiene una parte del departamento que está sumamente atendida en materia de servicios básicos y otras partes más vinculadas al norte del país, a la Amazonía, sumamente descuidadas, ¿no? Me parece importante esta visibilización porque nos permite ver esa mancomunión de necesidades por cumplir, de demandas postergadas, de demandas no atendidas, ni de manera local ni de manera nacional. Quiero cerrar esta parte de la discusión nacional, de la discusión local, para pasar justamente a la discusión nacional. ¿Cómo? Bueno, continuamos con esta entrevista desde la Plaza Cumaná porque nos han retirado del café donde estábamos grabando, así que nos hemos venido acá para continuar con la grabación. Recapitulando, nos quedamos, Marvin, justamente en esta parte en la que íbamos charlando sobre las demandas de Chuquisaca. Habíamos hablado de problemas de límites, habíamos hablado de problemas de conexión caminera, de un descuido de las demandas de los sectores de los diferentes municipios y de los sectores de la ciudad de Sucre con relación a un campo político que ha abandonado el tratar de solucionar los problemas de la gente y se ha dedicado más bien a otro tipo de política. Y siendo esta la conclusión de este primer bloque, quería pasar justamente a la segunda parte. ¿Cómo ves tú la situación nacional del país? La situación nacional. Considero que el país estamos viviendo en un momento de incertidumbre. Un momento de incertidumbre donde después del 8 de noviembre, después de la posición del Gabinete de Ministros, después de la delimitación de la política económica que va a ejercer Rodrigo Paz, no sé si desde Palacio Quemado o desde la Casa Grande del Pueblo, es una cosa que todavía no han dicho todavía, ¿no? Pero bueno, parece un detalle sin peso, pero considero que es muy importante porque en el gobierno de transición de Áñez decían gobernar desde la Casa Grande del Pueblo es gobernar desde un edificio arquitectónico que no representa los valores de la cultura boliviana, y pues habrá que analizar ese aspecto estético que irá a tomar Paz, ¿no? Ahora, adentrándome a la pregunta, vivimos un momento de incertidumbre, un momento donde no sabemos cuál va a ser el rumbo del país. Decía hace poco qué política económica va a implementar el gobierno de Paz, cuáles van a ser los ministros y cuál va a ser la obligación que van a tener las regiones del país para reconfigurar su desarrollo, es decir, adaptarse a la reestructuración del Estado para que a partir de eso puedan desembocar en un desarrollo
transversal, en un desarrollo que les permita de verdad desarrollarse. ¿Y por qué te digo esto y por qué soy reiterativo? Porque considero que la propuesta de paz del 50-50 es una chanfaina, me parece una mentira horrible para el pueblo boliviano, porque así como te van a transferir la plata, te van a transferir obligaciones, te van a transferir situaciones que no sé si el departamento de Chuquisaca va a estar en las condiciones, y disculpa que sea tan puntual con Chuquisaca, porque me voy a abocar más en la realidad de mi departamento, van a poder solventar pago de contratos de salud, educación, son temas que todavía el gobierno de Paz tampoco te lo dice, ¿no? También el tema de recurrir al FMI para pagar ciertas necesidades que tiene el pueblo, pero ¿a qué costo? ¿No? Entonces, por eso digo, vivimos en un momento de incertidumbre porque no sabemos qué camino va a tomar el gobierno y qué camino van a tomar las distintas entidades territoriales autónomas subnacionales en relación a esa nueva posición del Estado. Porque puede que el Estado les diga, bueno, ya sabemos qué es lo que va a decir el Estado, cuál va a ser la posición de las gobernaciones, de las alcaldías. ¿Qué van a hacer municipios como Macharetí, por ejemplo, que tienen un presupuesto hasta el año pasado, el 2024, de 9 millones de bolivianos, y para la gestión 2025 tenían apenas 6 millones de bolivianos, y la mayor parte de esa plata, de esos 6 millones de bolivianos, iban a ir a sueldos y salarios, pago de créditos, y sobraba o tenían un excedente pequeño para poder invertir en educación, en infraestructura, en combustible, y que es algo vital para municipios como Macharetí y seguramente para muchos otros, porque no tienen acceso al líquido elemento, y para ello necesitas cisternas, y las cisternas te consumen combustible, ¿no? Pregunta, ¿se puede plantear un rol productivo y de desarrollo para las regiones con un gobierno que está ampliando su deuda externa? ¿Van de la mano o van en contra? No, van en contra, porque al final los préstamos son los impuestos adelantados. Es decir, nos estamos prestando y en algún momento vamos a tener que pagarlos, pero cada boliviano ya va a estar endeudado incluso antes de nacer. Por otra parte, ¿cuál es el desarrollo que deberían tener los municipios en estas circunstancias? Creo que la planificación, tienen que dejar la planificación estocástica para proyectar una planificación más articulada al sector privado, pero fortaleciendo el tema de las autonomías. Por ejemplo, Tupac, Chuquisaca es un caso muy especial. El 2017, si no me equivoco, se lleva adelante un referéndum para aprobar la carta o el estatuto autonómico del departamento, pero Chuquisaca dice no. En ese momento el ex vicepresidente decía, bueno, Chuquisaca es un caso interesante, ¿por qué? Porque quiere fortalecer el centralismo. O sea, esa es la imagen que te da el resultado de ese referéndum. Pero en estas circunstancias, creo que el fortalecimiento y la actualización del estatuto autonómico para el departamento de Chuquisaca es vital, porque no es que no lo tenemos. Y el cambio pasa por, considero, ¿no? Es una opinión personal, en el fortalecimiento de las autonomías. ¿Qué ventajas traería el fortalecimiento de las autonomías? Considero mayor independencia en el manejo burocrático del sistema administrativo. Dos, podrías establecer mayores nexos con el sector privado, porque existen algunos candados que el mismo Estado te impone y que no puedes generar esos dólares frescos al país o a tus municipios a raíz de ciertas normativas que tienes que cumplir para poder permitir el desembolso de ese dinero. La plata, Tupac, del extranjero está ahí, lo tenemos frente nuestro, pero lo que pasa es que tenemos un sistema tan burocratizado en Bolivia que impide que ese dinero pase sin filtros. En cambio, cuando tú ves el departamento de Santa Cruz con la autonomía bien fortalecida, y hablando del federalismo incluso, te hace pensar en la visión de país que debemos tener. Tenemos Santa Cruz, y muy bien, y toma el ejemplo de Carlos Valverde, decía, Santa Cruz va de manera paralela al Estado boliviano. Mientras el Estado boliviano está pensando en el Abya Yala, que no tiene nada de malo porque es parte de la cosmovisión del occidente, Santa Cruz está pensando en el tren metropolitano. Mientras el occidente está pensando en poner
comité del gas, comité del petróleo, comité de vigilancia, esto y lo otro. Santa Cruz está potenciando o está fomentando la inserción de elementos de capitales extranjeros en su ciudad, en su departamento, con mayores facilidades a las que puede tener a comparación de departamentos o ciudades como Sucre o departamentos como Chuquisaca. Yo siento que es necesario construir un balance. Necesitamos un gobierno central que sea el que construya una política económica que beneficie a las regiones. Sí. Pues necesitamos también una capacidad productiva de las regiones para poder ser independientes e ir desarrollándose también de acuerdo a sus necesidades. Siento que en eso hay una tarea desigual. El ejemplo de Santa Cruz quizás es muy explotado, pero Santa Cruz tiene pues el IDH, ¿no? Tiene la inmensa cantidad de ingresos por el tema del gas. Departamentos que tienen sus estatutos autonómicos aprobados porque no han progresado, también tenemos, ¿no? Siento entonces ahí que hay que buscar, construir, que cada departamento tenga una vocación económica propia, una forma de generar ingresos propios y a partir de eso ir generando una propia fuente de ello, que no quiere decir que el Estado no sea quizás actor estratégico en ciertos sectores, pero siento que no son tareas contrapuestas, sino complementarias, que ahí sí coincido contigo, van en contra de una política de endeudamiento que en realidad lo único que hace es agrava esta desigualdad, porque entonces para adelante cómo se pagan estos impuestos. Exacto. Pero esto que venimos debatiendo me parece fundamental, Marvin, porque siento que nos abre una pregunta de lo que veníamos charlando desde el primer bloque. Sí. ¿Cómo, viendo esta realidad, viendo estas demandas no atendidas, viendo estas posibilidades de crecimiento como eso, como oportunidades, no como proyectos, ni como planificaciones, ni como gobiernos departamentales o nacionales que atienden esas necesidades? En esta realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que toca construir? ¿Qué es lo que puede hacer la gente como nosotros, gente de a pie, que estamos ahí en una plaza tratando de ver cómo mejorar nuestro país? ¿Qué toca hacer en este momento y con qué norte tendríamos que hacer las cosas? Buena pregunta. ¿Cuál es el norte? Para empezar, tener un horizonte predictivo. Cuando no tienes un horizonte predictivo, ¿cuál es el rumbo que puedes? O sea, ¿a dónde vas a ir? Mira, considero que departamentos como el mío, y permítanme los de Boquerón también hablar en primera persona, estamos muy retrasados en lo que proyectamos para nosotros mismos como crecimiento. Vale decir, hablamos de redistribución de los recursos, pero ¿en qué queda el tema del pacto fiscal? O sea, ¿qué tipo de propuesta va a llevar el departamento de Chuquisaca para hablar del pacto fiscal? ¿Será que nuestros parlamentarios, que han pasado de ser 10 leones a 9, tienen la capacidad de rugir más fuerte en la Asamblea Legislativa Plurinacional y plantear un debate que de verdad le interese no solamente a Chuquisaca, sino al sur del país? ¿Será que nuestros parlamentarios van a tener la hidalguía de plantear este tipo de asuntos que va a incomodar a muchos, pero que es la necesidad de también muchos otros, que tenemos la capacidad no cualitativa, Tupac, pero sí tenemos la capacidad cuantitativa de poner presidentes? En esta segunda vuelta ha sido definitorio lo que ha pasado también en Tarija, no quisiera dejar pasar este asunto. Muchos hablaban en contra de Rodrigo Paz en Tarija y decían, no, Rodrigo Paz es odiado en Tarija, pero la diferencia ha sido menos del 1%. Sí. ¿No es verdad? Entonces, en la segunda vuelta, los departamentos pequeños que no tenemos representación cualitativa en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sí tenemos capacidad y representación cuantitativa al momento de sortear este tipo de situaciones. Lo mismo va a pasar con el pacto fiscal. Si departamentos como Potosí, Chuquisaca y Tarija no tienen una posición mancomunada, sureña, en relación a lo que desean proyectar, vamos a estar acabados. ¿Y a qué me refiero con esto? Tarija, tenemos 2 departamentos autónomos en Bolivia, Santa Cruz, Tarija. Estatutos consolidados, asambleas autonómicas totalmente plenas en ejecución, gestoras, decisiones y demás, pero en la región del Gran Chaco, solamente la región del Gran Chaco, ha administrado 5.000 millones de dólares. Y tú vas por la Ruta Internacional 9, pasas Camiri, pasas Boyuy, Macharetí, Villamontes, Sunchal, Yacuiba, esa carretera está un asco. Está un asco. No quiero utilizar otra palabra, pero está un asco. Ves pueblos
comunidades enteras que están sobre la carretera, que en teoría tendrían que estar urbanizadas, tendrían que tener acceso a los servicios básicos, están totalmente olvidadas en el ostracismo político, social, incluso por su propio alcalde. Caraparí, Villamontes, Yacuiba son un claro ejemplo. Macharetí ni quiere decir que está dentro del Chaco chuquisaqueño, obviamente que no somos un departamento autónomo como tal, pero el municipio de Macharetí es uno de los más olvidados y excluidos, así como decimos los que estamos aquí en Sucre, Chuquisaca es el patio trasero de Bolivia, Macharetí es el patio trasero de Chuquisaca. Es que dentro de nosotros, dentro de nuestra casa tenemos la enfermedad, no tenemos la capacidad de articulación, no tenemos la capacidad de gestión y peor aún no tenemos la capacidad de cohesión que nos permita diversificar nuestra llegada, nuestra mirada y nuestro propio desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos estancados en ideas bizantinas que no responden a las necesidades de Sucre, de Chuquisaca, y ni siquiera la propia universidad te plantea una idea de desarrollo. ¿Cuál es la idea de desarrollo de la universidad? No lo sé. Entonces, ahí tú en esta identificación de problemas, en esta identificación de falta de una identidad departamental que se plantea una noción de desarrollo, tú dices, la solución es construir ese horizonte predictivo, construir ese modelo de desarrollo, construir esa propuesta de crecimiento productivo y de atención a las necesidades de cada uno de los sectores. ¿Cómo empezarías a caminar eso? Lo primero, la unidad, aunque puede sonar trillado el discurso, la unidad, amalgamar el sector cívico con el sector institucional, amalgamar el pensamiento social del ciudadano de a pie con el sentimiento institucional de la necesidad de generar recursos económicos, no para aumentar funcionarios públicos, sino para garantizar la inversión social que necesita el departamento, que necesita la ciudad, que necesitan todos los departamentos y todas las ciudades. Yo no estoy en contra del desarrollo de Santa Cruz, pero considero que los departamentos que más han producido y que, por ejemplo, Chuquisaca hace más de 50 años ha explotado el campo hidrocarburífero de Vuelta Grande, pero ¿qué tiene Chuquisaca? ¿Qué tienen esas comunidades transitorias como ser la propia comunidad de Vuelta Grande, Tihuipa Estación, La Brecha y muchas otras, por donde pasan constantemente las cisternas cargadas de hidrocarburos, pero no hay un desarrollo? Aquí en Sucre, Tupac, desde 1986 existe el proyecto Sucre Ciudad Universitaria. ¿Qué de universitario ves? O sea, ¿qué de desarrollo científico universitario tú ves que se proyecte a raíz de ese proyecto que sale de las regalías de Vuelta Grande? Absolutamente nada. Entonces, es fundamental conocer esta realidad y ser protestante. ¿En qué sentido? El 56% del proyecto Sucre Ciudad Universitaria hasta el 2019 se iba a sueldos y salarios. El dinero que estaba destinado a el mejoramiento de banquetas, el impulso de artículos científicos, materiales de investigación, etcétera, queda en el pasado. ¿Por qué? Porque tenían que cubrir los compromisos políticos de los rectores de turno que tienen actualmente, y actualmente lo siguen teniendo, personal administrativo que tiene. El auxiliar tiene su auxiliar y están codo con codo en las oficinas de la universidad, por ejemplo. Entonces, no existe un verdadero interés por el desarrollo del departamento y por la ciudad. Al contrario, existe un interés por continuar ensuciando, embarrando las instituciones públicas para pagar favores políticos. Entonces, ¿cuál es la solución? Las calles, tendría que ser las calles, el análisis, la academia, la espontaneidad de poder decir lo que uno siente sin temor a ser represaliado. Aquí dices algo y es como que ya te tiene identificado. No, él es el revolucionario, él es el chinchoso, él es el que observa todo, pero no propone nada, es el perro del hortelano que no come ni deja comer, pero cuando en realidad no es así. Cuando a toda vista identificamos los problemas, pero tampoco hacemos algo, porque lamentablemente nuestras instituciones son débiles orgánicamente hablando. Bueno, hemos llegado ya a este momento de cierre. Me parece importante esta reflexión. Para la gente de Boquerón tiene que ser fundamental entender que a veces Bolivia se mira desde La Paz o desde Santa Cruz, pero nuestro país tiene 9 departamentos, cada uno con su riqueza cultural, política, social, cada uno con sus demandas insatisfechas, cada uno con sus aspiraciones a construir lugares mejores, realidades mejores para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras. Y ni La Paz ni Santa Cruz son los portavoces de eso, ni deben serlo.
Cada departamento tiene, y cada realidad concreta tiene que tener la capacidad de proponer qué país queremos construir. Por eso Boquerón también viene a Sucre, por eso Boquerón también entrevista a Marvin, para conocer de palabra de él, de aquí, de un sucrense, de un chuquisaqueño, qué es lo que viene pasando en el campo, qué es lo que viene pasando en la ciudad de Sucre, qué es lo que se debería construir, por qué tendría que hacerse eso y con qué horizonte. Cierro con estas palabras que mencionaba Marvin. Se necesita calle, se necesita organización, se necesita unidad, se necesita construir un programa de desarrollo para un departamento que no solo pase por quizás, que pase más bien por un programa de desarrollo productivo, de atención de las demandas camineras, de conexión vial con las capitales del departamento, que permitan mejorar las condiciones de vida de la gente, entregar servicios básicos, pero ante todo, un horizonte predictivo, un horizonte que le dé forma, una identidad a este territorio con el cual se pueda, cualquier boliviano sea tan orgulloso de ser de aquí como de cualquier otra parte. Esas serían mis palabras de cierre, hermano. No sé cuáles serían las tuyas, te escucho. Bueno, Tupac, te agradezco bastante esta charla, este análisis. Espero que sea de bastante reflexión para quienes estén viendo Boquerón en estos momentos y para quienes lo vayan a ver después también, porque es sumamente importante este tipo de espacios que van más allá de la ideología, más allá del apego ideológico, sino que te plantean un análisis técnico en la medida de lo posible, un análisis político en la medida de lo posible, pero más allá de todo un análisis que va con cero apasionamientos, sino que describe o ha intentado describir la realidad de Sucre y del departamento de Chuquisaca y la posición política que tiene a nivel nacional, que es casi nula, y al mismo tiempo para poder reflexionar y transversalizar este tipo de cuestiones que son sumamente importantes. Alejándome un poco de eso, una vez más te agradezco este análisis en una plazuela que tiene bastante historia, es la plazuela Cumaná. Detrás mío, detrás de nosotros está el monumento al mariscal Antonio José de Sucre, un monumento que lo dona en 2007 la embajada venezolana en Bolivia, y pues es sumamente importante y tiene bastante rememoración histórica. Así que Tupac, acompañado de los perritos, algo sui generis en todo el programa, realmente yo creo que muchos se van a reír y seguramente también les llamará la atención. Llovió en Sucre, pero pese a eso las ganas siempre están de poder hacer un análisis en lo caliente, en lo frío, pero buscando siempre la reflexión intrínseca, extrínseca, de tal forma que podamos llegar a todos los sectores. Eso es cierto por hoy, nos estamos viendo en un próximo video.